El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg salió de su casa en Ciudad de México. No volvió. No hubo carta. No hubo cuerpo. No hubo rastro de violencia. Nada. Como si alguien hubiera apagado un interruptor y el hombre hubiera dejado de existir. Tenía 47 años. Era el neurofisiólogo más importante de México. Había publicado más de 50 libros. Tenía laboratorio propio en la UNAM. Y 6 días después de desaparecer tenía previsto viajar a la India para realizar la demostración más importante de su carrera. Una demostración que cambiaría todo lo que la ciencia decía sobre la mente humana. Nunca llegó. Lo que tardaron años en descubrir es que la CIA llevaba tiempo mirándolo, y que había dejado rastro de ello. En 2017, la CIA desclasificó casi 1 millón de documentos históricos. Entre ellos apareció algo que nadie esperaba. Un artículo firmado por Jacobo Greenberg, clasificado dentro del proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue el programa secreto de la CIA y el ejército americano para investigar habilidades psíquicas con fines militares. Funcionó desde los años 70 hasta 1995. 20 años de operaciones clasificadas investigando exactamente lo que Greenberg estudiaba en su laboratorio de la UNAM: la telepatía, la conexión entre mentes, la comunicación sin intermediarios físicos. La CIA tenía un expediente sobre sus investigaciones, y él nunca lo mencionó públicamente. Eso cambia la pregunta. Ya no es solo qué le pasó a Greenberg, es por qué desapareció justo cuando iba a demostrar lo que la CIA llevaba décadas intentando probar en secreto. Hoy vamos a contar quién era realmente Jacobo Greenberg, qué estaba a punto de demostrar cuando desapareció, qué encontró la investigadora que llevó su caso antes de que la sacaran, y por qué los datos que existen apuntan en una dirección que nadie ha querido confirmar jamás por miedo. Jacobo Greenberg no era un científico convencional y nunca pretendió serlo. Estudió psicología en la UNAM y se doctoró en psicofisiología en Nueva York. Cuando volvió a México fundó el Laboratorio de Psicofisiología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, uno de los centros más serios del país. Pero lo que hacía dentro de ese laboratorio no encajaba con lo que sus amigos esperaban de él. Pasó 15 años estudiando chamanes mexicanos con instrumentos de medición científica, electroencefalogramas, registros de actividad cerebral, protocolos de doble ciego. Intentaba encontrar la base neurológica de algo que la ciencia oficial consideraba imposible: que 2 mentes pudieran comunicarse sin contacto físico ni señal conocida. Y los resultados que obtenía no cuadraban con lo que la física convencional decía que debería pasar. En algunos experimentos, 2 personas separadas por una pared mostraban patrones de actividad cerebral sincronizados sin ningún estímulo compartido, sin explicación dentro de los modelos científicos aceptados. Desarrolló la teoría sintérgica. Proponía que la realidad que percibimos no es el mundo tal como es, sino una construcción mental colectiva elaborada a partir de un campo de energía que conecta todas las mentes. La comunidad científica lo ignoró. Sus amigos lo llamaron pseudocientífico. Varias revistas académicas rechazaron sus artículos sin revisarlos. Pero nadie pudo refutar sus experimentos de forma definitiva. Y esa imposibilidad de refutarlos era, para algunos, más inquietante que si hubieran sido un fraude. Porque si eran un fraude se descartaban. Si no lo eran, cambiaban demasiadas cosas. Y mientras la ciencia oficial lo ignoraba, alguien en Washington tomaba notas. En los meses previos a su desaparición, Greenberg recibió ofertas millonarias de varias universidades americanas. Las rechazó todas. Su familia recuerda que siempre decía lo mismo: tenía miedo de que quisieran manipular sus investigaciones. Tenía planeado un viaje a la India para el 14 de diciembre de 1994. Allí iba a realizar el experimento más ambicioso de su carrera: demostrar en condiciones verificables e independientes la conexión telepática entre 2 personas separadas por miles de kilómetros, una en México, otra en la India, con registros simultáneos de actividad cerebral que cualquier laboratorio del mundo podría replicar. Si funcionaba, sería el fin del debate. El 8 de diciembre, 6 días antes de ese viaje, no apareció. Su esposa Teresa Mendoza no mostró alarma en los primeros días. Quienes la conocían describieron su reacción como llamativamente tranquila. Los hermanos de Greenberg
Contaron después que la relación con Teresa era tensa en los últimos meses, que Jacobo tenía miedo de ella, que no quería llevarla al extranjero. Teresa Mendoza también desapareció después. Nunca fue encontrada. El investigador que asumió el caso se llamaba Clemente Padilla. Era conocido en México por resolver todos los casos que había llevado. El de Greenberg fue el único que no pudo cerrar. Pero lo que encontró antes de que la apartaran es lo que convierte este caso en algo difícil de explicar como simple desaparición. Padilla descubrió que Greenberg había realizado viajes a Boulder, Colorado, donde había colaborado con una universidad local. Viajes que no tenían registro oficial, sin sello de inmigración, sin pasaje documentado, sin contrato universitario, como si alguien se hubiera encargado de borrar el rastro de esas visitas. Después llegó el testimonio de un hombre en Colorado que afirmó haber visto a Greenberg en ese estado, acompañado de su esposa, escoltado por agentes del FBI. No fue posible verificarlo de forma independiente. Tampoco fue desmentido oficialmente. Y luego estaban los archivos de la CIA. Un artículo suyo dentro del proyecto Stargate. Un programa que llevaba más de 20 años investigando exactamente lo que Greenberg demostraba en su laboratorio. 6 días antes de su demostración más importante. Sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. El proyecto Stargate no era una operación menor. Funcionó desde 1972 hasta 1995 con financiación directa del ejército americano y la CIA. Cuando se desclasificó, el gobierno lo presentó como un fracaso sin resultados útiles. Pero los documentos publicados contaban otra cosa. Experimentos con resultados que nadie supo explicar. Una red de científicos de distintos países monitorizados durante años. Y una conclusión que el informe oficial enterró en la última página, que en algunos casos los resultados habían sido estadísticamente imposibles de atribuir al azar. El artículo de Greenberg estaba en esa red. Y hay un detalle más. El proyecto Stargate terminó oficialmente en 1995, un año después de la desaparición de Greenberg. Varios de los investigadores que trabajaron en él declararon después que el programa simplemente cambió de nombre y continuó bajo otras denominaciones clasificadas, que nunca terminó de verdad. Igual que MK Ultra en 1973, que según los documentos desclasificados, siguió operando al menos una década más bajo otros nombres. Un patrón que en este canal ya hemos visto antes, programas que terminan en papel y continúan en silencio. La versión oficial mexicana es lacónica. Jacobo Greenberg desapareció. Las causas son desconocidas. La investigación no encontró evidencia de delito. El caso permanece abierto. Esa versión no explica los viajes sin registro a Colorado. No explica la reacción de Teresa Mendoza. No explica por qué ella también desapareció después. No explica que hacía un artículo suyo clasificado dentro del programa de investigación psíquica más secreto del gobierno americano. Y no explica el momento. 6 días antes del experimento que habría obligado a la ciencia oficial a pronunciarse sobre su trabajo. Padilla fue apartado del caso antes de poder cerrar ninguna de esas preguntas. Nunca explicó públicamente por qué. El expediente de la investigación sigue parcialmente clasificado en México. Y la directora del documental de Netflix que años después intentó encontrar a Teresa Mendoza para entrevistarla también perdió su rastro. Teresa había desaparecido igual que Jacobo. Sin cuerpo. Sin explicación. Greenberg rechazó el dinero americano porque temía que quisieran manipular sus investigaciones. Lo dijo él. Y 6 días después desapareció. El 12 de diciembre de 1994, 4 días después de su desaparición, su familia tenía preparada una fiesta de cumpleaños. Jacobo Greenberg habría cumplido 48 años. Nadie llegó. 30 años después no hay cuerpo, no hay explicación, no hay cierre. Puede que se fuera voluntariamente. Puede que Teresa supiera algo que nunca contó. Puede que los viajes a Colorado fueran colaboraciones académicas sin importancia mal documentadas. Puede que su artículo en los archivos de la CIA sea una coincidencia sin consecuencias. Pero un científico que investiga lo que la CIA estudia en secreto, que rechaza el dinero americano por miedo, que desaparece sin rastro 6 días antes de su demostración más importante, cuya investigadora es apartada del caso,
y cuya esposa también desaparece después, deja una pregunta que la versión oficial nunca ha respondido. ¿Qué sabía Jacobo Grinberg que no debía saber? Este es uno de los casos más perturbadores de la ciencia latinoamericana, y en este canal vamos a seguir buscando los que las versiones oficiales prefieren dejar sin respuesta. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Y dime en los comentarios cuál de estos datos te resulta más difícil de explicar como simple coincidencia. Nos vemos en el próximo.